Pese a la disminución de las restricciones que tuvimos durante el periodo más duro de la pandemia, los estudios muestran que los niveles de salud mental de los chilenos no son los óptimos y sigue afectando en los distintos factores, como por ejemplo la preocupación por la delincuencia y también la incertidumbre económica y política. Andrea Pino nos entrega más antecedentes. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Se entregaron los resultados de la quinta versión de este estudio. Es un termómetro de la salud mental que hace la Asociación Chilena de Seguridad en conjunto con la Universidad Católica. Estamos junto a Daniela Campos, ella es jefa de riesgos psicosociales de la ACH, para que nos cuente más sobre los resultados de este estudio en su quinta versión. Daniela, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Daniela, las diferencias de esta quinta versión con los estudios que realizaron en plena pandemia. Hay cifras que mejoran, pero también cifras que siguen siendo preocupantes. Se incorporan además algunos temas. En términos generales, ¿qué arrojó esta quinta encuesta? Bueno, este es un estudio longitudinal que es representativo de la población chilena. Hicimos 2 mediciones en el 2020, 2 mediciones en el 2021 y esta medición que es la quinta. Vamos a tener una sexta a final de año. Y la verdad es que los cambios han sido bastantes. Si en el 2020 un 30% de la población presentaba problemáticas de salud mental, el 2021 bajó al 25% y hoy bajamos a un 20%. La mayoría de los índices, ya sea de sintomatología depresiva, sintomatología relacionada con trastornos del sueño, problemáticas de salud mental general, han disminuido. El único tópico que aumentó y que todavía es algo que es bastante preocupante, tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad subió de un 25 a un 27%. Y es algo que, así como otros tópicos que quizás se mantuvieron, como el tema de la sensación de soledad, la ansiedad uno podría deducir que tiene que ver con la sensación de incertidumbre actual. Quizás con las otras situaciones, como por ejemplo la sintomatología de depresión, las personas se están adaptando un poco a esta situación, ¿no es cierto?, relacionada con la pandemia. Hay personas que consultan más a especialistas, a profesionales de la salud mental que en versiones anteriores. Sí, claro. De hecho, el aumento, ¿no es cierto?, a la consulta psiquiátrica y psicológica es muy relevante. El aumento además se da particularmente en mujeres y se da particularmente también en personas con estudios universitarios. Y en ese sentido también, bueno, obviamente hay, ¿no es cierto?, una variable socioeconómica que va a influir en el acceso a médicos psiquiatras y a psicólogos. Hay un desglose de los temas que más estresan a las personas. ¿Qué es lo que detectan? Sí, bueno, respecto a los estresores pasó algo bastante interesante, porque en la primera medición el gran dolor, ¿no es cierto?, frente a los estresores era el miedo a contagiarse. El miedo a contagiarse era más del 60%, luego bajó, ¿no es cierto?, a un 36% aproximadamente, y hoy día estamos menos del 30%. Ya no es el dolor, ¿no es cierto?, ya no es el estresor, el miedo a contagiarse en los adultos chilenos. Sin embargo, el miedo a la delincuencia subió muchísimo. Hoy día tenemos un 70%, dado que este es un estudio representativo, un 70% de la población chilena adulta hoy tiene miedo a ser víctima de la delincuencia. Y también en esta quinta versión hicimos una nueva pregunta que tenía que ver con los cambios sociopolíticos. Y vemos, ¿no es cierto?, y es una cifra contundente, que un 59% de la población chilena adulta habla de que los cambios sociopolíticos actuales están siendo un estresor hoy en su vida. El trabajo también es un tema dentro de este estudio. Cambia la situación de las personas dependiendo de su situación laboral. Sí, claro. De hecho, es súper interesante porque el tema del trabajo es, por cierto, un factor protector. O sea, las personas hoy día, y eso es a nivel general en todo caso, no solamente ahora en la pandemia, pero se ve mucho más claro en el tema de la pandemia porque finalmente el trabajo da certeza, ¿no es cierto? Finalmente el trabajo no es solamente el sueldo que uno, ¿no es cierto?, recibe, sino que también habla de la identidad, de la autoestima, etcétera. En ese sentido, el trabajo es un factor protector y las personas que hoy día están ocupadas, quienes trabajan, presentan menos prevalencia problemática de salud mental en sintomatología depresiva, en ansiedad, en trastornos del sueño y en problemáticas generales de salud mental.
estamos en un momento quizás particular, tomando en cuenta ahora toda esta información, la incertidumbre es un tema, ustedes han preguntado también por los cambios sociopolíticos. Estamos en un momento particular, ¿se podría quizás hacer alguna proyección en base a las versiones anteriores de este termómetro de salud mental? A ver, una de las cosas que sabemos, gracias a este estudio longitudinal, es que indudablemente en los momentos en que hay cuarentena, la sintomatología y la prevalencia problemática de salud mental aumentan. Va a ser muy interesante esta sexta versión de noviembre de este año, porque finalmente nos va a mostrar, ¿no es cierto?, por un lado, cómo se va movilizando el tema sociocultural, ¿sí? Sociopolítico, perdón, y en ese sentido, indudablemente, sabemos que en la medida en que han ido mejorando estos índices, queremos hipotetizar que van a seguir mejorando. El tema de la ansiedad, uno podría hipotetizar que no va a mejorar de la manera que han ido mejorando los otros índices. Hoy día tenemos muchas, ¿no es cierto?, incertidumbre, no solamente con los cambios sociopolíticos a nivel mundial, ¿no es cierto?, tenemos Afganistán, el agua, Rusia, etcétera. Y además hay otra cosa, nosotros estamos hablando ahora de todos los factores externos, pero cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, y cada uno de los entrevistados, los individuos, tenemos problemáticas diferentes. Entonces no sabemos hoy día, no hacemos el doble clic si hay personas que tienen familiares enfermos, si tienen hijos pequeños, etcétera. Bien, le agradecemos a Daniela Campos, jefa de riesgos psicosociales de la ATS, una de las instituciones a cargo de este estudio, este termómetro de salud mental en su quinta versión. En noviembre viene la sexta versión y si ustedes quieren revisarlo está disponible en el sitio web de la ATS. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Gracias también, por supuesto, a tu entrevistada por todos los antecedentes.